¿Te atreverías a caminar solo por los pasillos de la Universidad Central de Venezuela a medianoche? Un amor prohibido, una tragedia y un fantasma que nunca se fue. ¿Qué harías si al mirar al fondo del pasillo ves una figura flotando hacia ti? La Universidad Central de Venezuela, UCV, fundada en 1721, es la institución de educación superior más antigua del país. Su campus principal, la Ciudad Universitaria de Caracas, fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Con el paso del tiempo han surgido diversas leyendas y relatos de eventos paranormales asociados a la UCV. Una de las historias más conocidas es la monja de la UCV. Según la leyenda, cuando las instalaciones de la universidad albergaban residencias femeninas, se solicitó a un grupo de monjas que supervisaran el lugar para mantener el orden. Se cuenta que una de estas religiosas se enamoró de un estudiante y, al no ser correspondida, decidió quitarse la vida en lo que hoy es el laboratorio de fotografía de la Escuela de Comunicación Social. Desde entonces, su espíritu ha sido avistado por estudiantes y personal, especialmente en los pasillos y en el mencionado laboratorio. Antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Los hechos ocurrieron en los años 50, cuando algunas áreas de la universidad aún estaban en construcción y otras ya funcionaban como residencias femeninas para las estudiantes. Durante este tiempo era común que las instituciones educativas solicitaran la presencia de religiosas para supervisar las residencias femeninas. Estas monjas eran responsables de mantener el orden y la disciplina entre las jóvenes. Una de estas religiosas, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, llegó a la UCV como parte de este grupo. Era joven, seria y dedicada a su fe, pero también cargaba con un espíritu atormentado que nadie en su entorno lograba descifrar. La residencia donde las monjas vivían estaba ubicada cerca de lo que hoy es la Escuela de Comunicación Social. Por las noches, las religiosas caminaban por los pasillos para asegurarse que las estudiantes cumplieran con las normas y se encontraban en sus habitaciones. Sin embargo, la joven monja comenzó a destacar por un comportamiento reservado y por ausencias inexplicables durante algunas de estas rondas. Con el tiempo, se supo que la monja había desarrollado sentimientos por un estudiante que frecuentaba la universidad. Este joven, según las versiones más populares, era carismático y amigable, pero nunca mostró interés en la religiosa más allá de una relación cortés. La monja, atrapada entre su vocación religiosa y su amor no correspondido, comenzó a cambiar su actitud. Se volvió más melancólica, evitaba a sus compañeras y se sumía en las largas oraciones en la capilla de la residencia. Los rumores sobre su estado emocional comenzaron a circular entre las estudiantes y las demás religiosas, pero nadie pudo prever el trágico desenlace que se avecinaba. Una noche, después de haber estado sola en la capilla durante horas, la monja fue avistada por última vez caminando hacia el área que ahora ocupa el laboratorio de fotografía de la Escuela de Comunicación Social. Según el relato, llevaba una expresión ausente y no respondió cuando alguien la llamó. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida. Las versiones sobre la causa de su muerte varían. Algunos dicen que se ahorcó con el cordón de su hábito, mientras que otros aseguran que se lanzó desde una ventana del edificio. En cualquier caso, su muerte fue un golpe devastador para la comunidad universitaria. Se cuenta que el joven por el que había suspirado nunca supo del profundo amor que ella sentía. Desde su muerte, el espíritu de la monja ha sido avistado en numerosas ocasiones en los pasillos y aulas de la UCV, especialmente durante las horas nocturnas. Testigos aseguran haber visto a una figura femenina vestida con un hábito blanco
caminando lentamente por el edificio. Algunos la describen como una presencia etérea que parece flotar, mientras que otros afirman haber sentido su mirada fija desde la distancia. Uno de los lugares donde más se manifiesta es el laboratorio de fotografía. Los estudiantes han reportado luces que parpadean sin explicación, cámaras que se encienden y apagan solas, y la sensación de un frío inexplicable incluso en los días más cálidos. En ciertas noches se escuchan pasos en los pasillos, seguidos de un susurro que parece repetir oraciones. Además, algunos vigilantes nocturnos aseguran que han escuchado llantos provenientes de la capilla o de los baños cercanos. En una ocasión, un guardia afirmó haber visto a la figura de la monja arrodillada frente a una ventana, con la mirada perdida hacia la distancia. Al acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro. La historia de la monja de la UCB sigue siendo un relato recurrente entre los estudiantes y el personal de la universidad. Aunque algunos creen que es solo una leyenda urbana, otros están convencidos de que su espíritu permanece en la universidad, atrapado entre el amor no correspondido y su juramento de fe. Esta leyenda no solo es un testimonio del folclore universitario, sino también un recordatorio de las emociones humanas más profunda, la pasión, el dolor y el anhelo de pertenecer. Para quienes han presenciado los fenómenos o escuchado los relatos de quienes los vivieron, la monja de la UCB es un símbolo de que algunas almas nunca logran encontrar descanso. La monja no es la única leyenda de la UCB. Otro relato trata sobre un seminarista que, por razones desconocidas, murió en la iglesia San José, ubicada en las cercanías de la universidad. Su espíritu, conocido como el cuidacuartos, supuestamente deambula por las instalaciones, especialmente en los baños del segundo piso. Además, se mencionan apariciones de figuras sombrías en los pasillos de la universidad durante horas nocturnas. Estudiantes y personal de seguridad han reportado ver siluetas caminando por el pasillo central hacia una zona conocida como Tierra de Nadie, especialmente alrededor de las 3 de la mañana. Estos fenómenos se acompañan de voces y murmullos inexplicables. Cuando estudié en la UCB entre 1999 y 2005, llegué a la universidad varias veces a las 5 a.m. al edificio de transbordo, a la zona del comedor y en los alrededores de la biblioteca central. Siempre escuché un profundo y tranquilo silencio, pero nunca vi ni escuché nada extraño. La biblioteca central es otro lugar cargado de relatos misteriosos con sus libros movedizos. Algunos estudiantes y trabajadores han contado que al estar solos estudiando o catalogando libros, han escuchado cómo se caen libros de los estantes sin explicación aparente. Otros aseguran haber sentido una presencia observándolos o incluso ver sombras fugaces entre los estantes. Uno de los relatos más comunes proviene de estudiantes que han pasado largas horas en la biblioteca, especialmente aquellos que estudian de noche durante los exámenes. Muchos afirman haber visto una figura oscura y etérea que se mueve entre los estantes. La sombra parece no tener un cuerpo sólido, pero quienes la han visto coinciden en describirla como alta, delgada. Algunos incluso aseguran que esta figura proyecta una sensación de frío extremo cuando se acerca. Y lo más inquietante es que, según las leyendas, esta sombra pertenecería a un antiguo bibliotecario que falleció en el lugar en circunstancias misteriosas. Se dice que, obsesionado con el orden, su espíritu sigue recorriendo los pasillos para asegurarse de que ningún libro esté fuera de lugar. Allí mismo, en la biblioteca central, otro fenómeno recurrente está relacionado con un extraño libro que nunca parece permanecer en su sitio. Según los empleados de la biblioteca, este volumen, cuya portada carece de título, aparece en diferentes estanterías cada vez que intentan devolverlo a su lugar correcto. Algunos dicen que las páginas del libro están en blanco, mientras que otros aseguran haber encontrado garabatos o incluso mensajes amenazantes escritos en tinta roja. Un estudiante de ingeniería, quien prefirió mantener el anonimato, narró que al abrir el libro sintió un mareo inexplicable y una fuerte opresión en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de asfixiarla. Desde entonces, muchos han preferido no tocarlo. En una ocasión, un vigilante relató haber oído el sonido claro de alguien escribiendo con una pluma sobre papel, pero al acercarse a la fuente del ruido encontró la sala
completamente vacía. También tenemos la leyenda del fantasma de la Facultad de Ingeniería. Se dice que un estudiante que se suicidó durante los años 80, tras reprobar repetidamente sus materias, todavía recorre los pasillos. Testigos afirman escuchar el ruido de una máquina de escribir o de lápices moviéndose, sonidos asociados con su preparación antes de los exámenes. Ante todos estos fenómenos han surgido diversos contextos e interpretaciones como la energía histórica y emocional. La UCB ha sido escenario de momentos históricos significativos como protestas estudiantiles, actos culturales y hasta hechos violentos. Estas cargas emocionales podrían contribuir a los relatos paranormales, mientras algunos atribuyen estos fenómenos a energías residuales, espíritus atrapados o incluso maldiciones. Otros buscan explicaciones racionales. La arquitectura del lugar, con sus grandes espacios y corredores, puede generar ecos que se funden con voces o ruidos extraños. La sombra podría ser un efecto óptico causado por la iluminación tenue entre los estantes. Los cambios de temperatura y las sensaciones de frío extremo podrían deberse a corrientes de aire o fallos en el sistema de ventilación. Independientemente de que estas sean solo leyendas urbanas o sean ciertamente casos paranormales reales ocurridos en la Universidad Central de Venezuela, este tipo de relatos suele estar vinculado a la presencia de algún tipo de tragedia, como es el caso de la monja, del seminarista o del estudiante. Estos hechos trágicos podrían ser aprovechados por entidades o espíritus egocéntricos, con mucho ego, unidades de conciencia sin un cuerpo físico e integrados de supraenergía que buscan ser el centro de atención o que quieren llamar la atención de los seres humanos, muchas veces haciéndose pasar por las personas desafortunadas de estas leyendas, haciéndose pasar como el fantasma de ellos, para replicar los fenómenos paranormales, confundir a los testigos y así eternizar estas leyendas bajo un ambiente de miedo que simplemente les termina nutriendo más su ego y su hambre de protagonismo. Sin embargo, más allá de la UCB, si este tipo de fenómenos ocurren incluso en tu casa, ¿cuál es la mejor manera para no satisfacer el ego malsano de otro ser? No darle lo que quiere. Al contrario, proyecta tu amor hacia ti mismo y proyéctale energía sana de amor hacia cualquier entidad fastidiosa, porque ese espíritu, esa conciencia, entenderá que no podrá asumir un rol protagónico del ego ante ti, así que se irá a buscar a alguien más débil que tú en otro lugar. Eso fue justamente lo que hice en este video de acá, cuando una entidad llegó a mi cuarto y me tomó del cuello, y ese espíritu o espíritus se tuvieron que alejar de mí enseguida porque no aguantaron mi intención de amor proyectada hacia ellas. Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Gracias.